El eco de los sueños aún resonaba en los muros fríos de la prisión. José había hablado con firmeza y seguridad al copero y al panadero, entregando las interpretaciones que Dios mismo había puesto en su corazón. Uno de ellos había recibido palabras de vida y esperanza, el otro de juicio y muerte. Y tal como José había dicho, así sucedió. El panadero no volvió a ver la luz de los días, mientras que el copero fue restituido a su lugar junto al faraón. En aquel momento, mientras el hombre recuperaba su puesto en el palacio, José le había pedido un solo favor: que lo recordara, que hablara por él, que mencionara su nombre ante el rey. Era una súplica que nacía de lo más profundo de su alma cansada, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad de la cárcel. Pero los días pasaron y la súplica se desvaneció en el olvido. El copero, ahora rodeado de lujos y nuevas ocupaciones, dejó atrás la memoria del joven hebreo. La promesa tácita quedó enterrada bajo el peso de la rutina palaciega. Y José, que esperaba escuchar pronto noticias, comenzó a comprender que su espera sería más larga de lo que había imaginado. Las noches en la cárcel eran pesadas. El silencio no era solo el de las paredes de piedra, sino el silencio de los cielos. José oraba, clamaba, levantaba su voz en medio de la oscuridad, y muchas veces parecía que sus palabras se estrellaban contra el techo húmedo de la celda y regresaban a él sin respuesta. No era la primera vez que enfrentaba el olvido. Sus hermanos lo habían traicionado. Sus sueños habían sido motivo de burla y envidia, y la esposa de Potifar había manchado su nombre con una acusación falsa. Ahora, incluso aquel a quien había ayudado lo había dejado en el abandono. Los guardias entraban y salían, indiferentes a la presencia del prisionero hebreo. Para ellos, José no era más que otro hombre marcado por la desgracia, un rostro más entre los que habitaban aquellas sombras. Pero para Dios, José seguía siendo parte de un plan mayor. Aunque José mismo no pudiera verlo en ese momento, esa era la paradoja de su vida. Cada derrota aparente lo estaba conduciendo, paso a paso, hacia un propósito que aún no podía comprender. En los pasillos de la prisión, José encontraba tareas para ocupar sus manos. A veces ayudaba a organizar las raciones de comida. Otras veces ofrecía palabras de consuelo a los que gemían en la desesperanza. No eran pocos los que, al mirarlo, encontraban en su rostro una calma distinta, como si ese hombre, cargado de cadenas, llevara consigo una paz que no pertenecía a este mundo. Y aunque él mismo sufría, aunque en su corazón luchaba con dudas y silencios, nunca dejó de reflejar aquella luz. Cada día era una prueba. La oscuridad no venía solamente de la celda, sino del tiempo que se extendía sin señales de cambio. Una semana se convertía en un mes en un año, y el peso de la espera se hacía insoportable. Muchos habrían perdido la fe, otros se habrían dejado consumir por la amargura. Pero José, aunque golpeado por la incertidumbre, seguía aferrándose a la promesa que un día había recibido en sueños. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba convencido de que Dios no lo había abandonado. Había momentos en que su corazón recordaba con nostalgia la tierra de Canaán, los prados donde había pastoreado con sus hermanos, el rostro de su padre Jacob, las risas de su hermano Benjamín cuando aún era un niño. Recordaba la túnica de muchos colores, símbolo del amor de su padre, y el contraste brutal de verla arrancada y manchada de sangre. Parecía otra vida, un sueño lejano. Ahora lo único que tenía eran cadenas y un nombre manchado por una mentira. El silencio de Dios era un misterio que José no podía resolver. A veces, en medio de la noche, se preguntaba si sus oraciones eran escuchadas, pero entonces recordaba que, aún en la casa de Potifar y en la cárcel, la mano de Dios siempre lo había sostenido. Si todavía estaba en pie, no era por su propia fuerza,
sino porque el Señor seguía con él. Pasaron los meses y con ellos los últimos rastros de esperanza inmediata. El copero no volvió a mencionarlo y José se vio obligado a aceptar la realidad de su olvido. Pero ese olvido humano sería la herramienta de un Dios que nunca olvida, porque mientras los hombres cerraban puertas, el cielo estaba preparando una puerta más grande de lo que José podía imaginar. Así comenzó el largo período de silencio. 2 años de espera, 2 años de fe probada, 2 años en que cada día parecía igual al anterior. 2 años en que José aprendió a confiar, no en el recuerdo de los hombres, sino en la memoria perfecta de Dios. La rutina de la prisión se convirtió en la medida del tiempo. No había calendarios ni estaciones que anunciaran cambios. Todo lo que los prisioneros conocían era la sucesión de amaneceres y atardeceres, iguales, pesados, monótonos. Para José, aquellos días eran un desierto silencioso, una prueba que se alargaba más allá de sus fuerzas humanas. Sin embargo, fue en 1905 ese escenario de sombras donde aprendió a descubrir destellos de propósito. Los carceleros, que al principio lo habían tratado como a cualquier otro preso, empezaron a notar algo diferente en él. Había disciplina en sus manos, respeto en su voz, compasión en sus gestos. Cuando había disputas entre los prisioneros, José intervenía con palabras firmes, buscando la paz. Cuando alguien enfermaba, él ofrecía ayuda, llevando agua, acomodando mantas, escuchando los lamentos. Su actitud no pasó desapercibida. Muy pronto, el jefe de la cárcel comenzó a confiarle responsabilidades. Le pedía que cuidara de ciertos registros, que organizara tareas entre los presos, que vigilara la distribución del pan. Era extraño, casi contradictorio. Aunque sus pies estaban atados, en muchos aspectos, José se movía con más libertad que otros. Ese favor no era casualidad. Era la huella invisible de Dios acompañando a su siervo. Aunque los cielos guardaban silencio, la gracia seguía obrando, preparando el terreno para lo que estaba por venir. José, sin embargo, no lo entendía del todo. Lo único que sabía era que, a pesar de su dolor, todavía podía ser útil. Y eso lo sostenía. Las noches eran más duras que los días. Cuando la actividad de la prisión se apagaba y solo quedaban los murmullos de los prisioneros insomnes, José se recostaba sobre la fría piedra y dejaba que su mente viajara. Recordaba las palabras que un día había compartido con el copero. Acuérdate de mí cuando estés en tu puesto, delante del faraón. ¿Acaso eran vanas esas palabras? ¿Acaso Dios no había puesto en su boca la interpretación verdadera? ¿Cómo podía ser que aquel hombre hubiera olvidado un favor tan grande? El silencio no era solo externo, era también interior. José sentía el peso de la soledad, la ausencia de voces familiares, la falta de una palabra de aliento. Sin embargo, en medio de esa soledad, aprendió a escuchar una voz más profunda, la de la fe. Era una voz que le recordaba que no estaba solo, que, aunque los hombres lo hubieran olvidado, Dios no lo hacía. Esa convicción lo sostenía como un hilo invisible, como una raíz que se aferra a la roca en medio de la tormenta. Los prisioneros lo miraban con respeto. Algunos se preguntaban cómo podía mantener la calma en un lugar donde la desesperación consumía a todos. Otros lo seguían, como si su ejemplo les diera fuerzas para sobrellevar el peso de las cadenas. José nunca buscó ser líder, pero su vida misma se convirtió en un faro dentro de aquellas tinieblas. 2 años. 2 años en los que cada día parecía repetirse. 2 años en que la única novedad era la llegada de nuevos prisioneros o la partida de aquellos que eran liberados o llevados a juicio.
2 años en que el rostro del copero nunca volvió a aparecer en la puerta de la cárcel. 2 años en que José, aún sin respuesta, aprendió a esperar. A veces, mientras servía en las tareas asignadas, recordaba los sueños de su juventud, los manojos de trigo inclinándose, el sol, la luna y las estrellas postrándose ante él. Aquellas visiones parecían un contraste cruel con su realidad actual. ¿Cómo podían cumplirse esas promesas si estaba encerrado en una celda, olvidado por todos? Pero era justamente en esos recuerdos donde encontraba fuerza. Si Dios le había mostrado aquello, entonces Dios tenía un camino. Aunque él no lo veía, aunque no entendía, el Creador no se había olvidado de su palabra. El tiempo de silencio fue también un tiempo de formación. José aprendió paciencia, aprendió a escuchar más que a hablar, a servir incluso cuando no recibía nada a cambio. Descubrió que la fe no se mide por lo que uno recibe, sino por la confianza que se mantiene incluso cuando no se recibe nada. Cada día era un ejercicio de resistencia, cada oración un acto de entrega. Los guardias, al observarlo, comenzaron a reconocer que aquel hombre tenía algo especial. No era simplemente un prisionero más. Había en él una dignidad que ni las cadenas podían destruir. Algunos, incluso, llegaban a buscar su consejo en secreto, pidiéndole palabras de sabiduría o ayuda en decisiones difíciles. José, con humildad, respondía siempre desde la luz de la fe que lo sostenía. El olvido humano era doloroso. Saber que alguien, allá afuera, vivía en libertad gracias a él y no había tenido la mínima intención de recordarlo. Era una herida abierta. Pero ese dolor se transformaba en oración. En lugar de endurecer su corazón, José lo abría aún más ante Dios, derramando su alma en cada clamor nocturno. No había respuestas inmediatas, pero había paz. Así, día tras día, mes tras mes, año tras año, el joven hebreo permaneció en la cárcel, y mientras parecía que nada cambiaba, en realidad todo estaba cambiando. Dios estaba preparando su carácter, puliendo su corazón, fortaleciendo su fe. El silencio no era abandono, sino entrenamiento. José no lo sabía, pero aquel largo periodo de espera estaba siendo escrito en la historia como el preludio de un giro inesperado. El reloj del cielo seguía avanzando y el día señalado se acercaba. Los 2 años de silencio se convirtieron en una losa pesada sobre el corazón de José. Cada amanecer era un recordatorio de que el día anterior había pasado sin novedad. Cada noche era una repetición del mismo clamor: Señor, acuérdate de mí. Y sin embargo la respuesta seguía siendo el silencio. Pero ese silencio no estaba vacío. Poco a poco, José empezó a comprender que la ausencia de respuesta no significaba ausencia de presencia. Dios estaba allí, en lo pequeño, en los detalles, en la fuerza que recibía para abrir los ojos cada mañana y continuar. Dios estaba en la paciencia que brotaba de su corazón, en la paz que lo sostenía cuando las lágrimas querían ahogarlo. Estaba en la extraña certeza de que, aunque olvidado por los hombres, nunca sería olvidado por su Creador. La prisión era un lugar de sombras, pero incluso en medio de ellas, José aprendió a encontrar propósito. Había quienes llegaban destrozados, hombres culpables, y otros injustamente acusados, todos cargando con historias que se desmoronaban entre las rejas. José los escuchaba, les daba palabras de aliento, y muchos encontraban en su compañía un consuelo inesperado. No tenía riquezas ni poder, pero compartía lo que tenía: fe y esperanza. El tiempo le enseñó que la espera también era un don. Le mostró que el carácter no se forja en los días de victoria, sino en los días de silencio.
Le enseñó que la fidelidad no consiste en celebrar cuando todo sale bien, sino en mantenerse firme cuando todo parece perdido. Hubo noches en que el cansancio lo venció y su corazón se quebró. Hubo lágrimas escondidas en la oscuridad, gritos ahogados contra las paredes de piedra, pero siempre, al final, una calma lo cubría, como si una mano invisible acariciara su alma y le recordara: todavía no ha terminado, yo sigo aquí. Así transcurrieron los días, los meses, los años. El copero seguía en libertad, disfrutando de su vida en el palacio, sin recordar la promesa olvidada. Y José seguía en la cárcel, con la memoria de ese olvido clavada en su corazón. Pero lo que parecía un fracaso definitivo era, en realidad, parte de un plan mayor. El tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Mientras José contaba días y meses, el cielo contaba propósitos. Mientras José veía puertas cerradas, Dios preparaba una puerta inmensa que se abriría de repente en el momento exacto. El retraso no era olvido, era preparación. Los 2 años de silencio fueron, en verdad, 2 años de escuela. Una escuela dura, con lecciones de paciencia, humildad, resistencia y fe. Y aunque José aún no podía ver el fruto, cada lágrima derramada, cada oración sin respuesta, cada día de espera estaba dando forma al hombre que un día se levantaría no como prisionero, sino como gobernante. El último de esos días comenzó como cualquiera. El sol se filtraba débilmente entre las rejas. El murmullo de los presos llenaba el ambiente, y José realizaba sus tareas con la misma disciplina de siempre. Nada parecía distinto, nada anunciaba un cambio, pero en el silencio del cielo ya se estaba escribiendo el próximo capítulo. Porque mientras José soportaba un día más de sombras, en el palacio del faraón algo estaba a punto de suceder. Una noche de sueños inquietantes estaba por marcar el inicio de un giro inesperado. El silencio que había reinado por 2 años estaba a punto de romperse. José no lo sabía, pero sus días de olvido estaban llegando a su fin. En lo profundo del palacio real, el faraón experimentaría sueños que ningún sabio podría descifrar. Y entonces el recuerdo olvidado del copero volvería a surgir, abriendo una puerta que cambiaría la historia para siempre.